hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traer muchos problemas. En Calzado Rómulo no solo somos estrategas en moda, buscamos salud, su comodidad. Sus pies se lo agradecerán. Así que vive con estilo, con salud, con Calzado Rómulo. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Andrés Felipe Galindo, quien es candidato por el Partido Alianza Verde al Consejo de Cali, y también por Andrés Güengue, panelista frecuente de nuestro programa. Ambos tienen formación en economía y van a estar conversando con nosotros en este rato. Buenos días, Andrés Felipe. Muy buenos días, don José Alberto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, José Alberto. Buenos días a la teleaudiencia que nos acompañan todos los días por la mañana. Muy bien. Comenzamos el programa haciendo referencia a dos temas de orden nacional ambos. El primero, lo que tiene que ver con la supuesta llamada celebración de los mal llamados hinchas, tanto del Independiente Medellín como el Deportivo Cali, que son delincuentes vestidos de hinchas quienes convierten las calles de ciudades como Medellín y como Cali en espacios para sus peleas y sus trifulcas. Y no hay derecho a que el país entero y la ciudad siga invirtiendo dinero y siga invirtiendo en contingente policial para atender a un grupo de delincuentes que con supuesto discurso futbolístico no hacen más que dañar la convivencia social. Y el segundo aspecto tiene que ver con el derrame de 150.000 galones de crudo, de petróleo crudo, que supuestamente, porque todavía, aunque es la información que circula en la prensa, no está siendo ratificada o por lo menos reconocida por las FARC todavía, se presume que las FARC ordenaron a 22 tractomulas en la carretera Orito-Putumayo que descargaran este combustible. Este combustible ha afectado a más de 450 familias que viven en ese entorno, a una quebrada, y por consiguiente el daño ambiental y para la convivencia social es muy grave. Yo quiero pedirles a ustedes que comiencen por manifestarse frente a estos dos primeros aspectos que tienen que ver con la realidad del país. Andrés Felipe. Bueno, es importante ver que ambas cosas son señales de una situación bastante compleja. En el caso de lo que está ocurriendo con lo que ocurrió la pasada noche con las celebraciones de ciertos fanáticos del Deportivo Cali, uno solo puede decir que eso es una señal de que tenemos problemas serios de convivencia y problemas también, fisuras en la autoridad, en el ejercicio de la autoridad. No puede ser que teniendo la previsión de que algo así podría ocurrir, hayamos tenido un balance con muertos y con heridos. Creo que ahí fallaron las medidas de precaución, pero también hay que hacer un llamado al autocontrol y a la capacidad de las personas de manejarse adecuadamente en este tipo de celebraciones. Yo creo que no podemos seguir pensando que hay que reprimir, pero está claro que en estas situaciones la policía y la autoridad tiene que tener previsto ese tipo de protocolos de seguridad para evitar que esto siga ocurriendo. No, es inaudito, es absolutamente censurable, pero está claro y estamos demostrando que nos está costando autocontrolarnos. Entonces es necesario pensar en cómo vamos a tener un control mucho más efectivo de todo esto, porque sin duda alguna estamos frente a una problemática que se puede seguir repitiendo. Y con respecto a lo que pasó en Putumayo, uno observa que sin duda alguna es una medida de las FARC buscando presionar al gobierno a tomar unas medidas que evidentemente no quiere tomar, negociar el cese al fuego bilateral antes de la firma del acuerdo de paz, lo cual pues
está claro que el gobierno no quiere aceptar, y las FARC es una de sus pretensiones para ganar, digamos, un poco de oxígeno en la mesa de negociación. Creo que es una situación que hay que analizar con detalle. Lo que sí está claro es que las FARC saben qué están haciendo, por qué lo están haciendo, a pesar de que es censurable y todo esto irracional no tiene nada, lo están haciendo con todo el conocimiento y toda la causa, lo cual lo hace más grave, y eso nos obliga a pensar que el gobierno tiene que sentar una posición mucho más fuerte en la mesa de negociación y dejar claro que los ilegales son ellos, es decir, a pesar de que al negociar se están equiparando un poco para poder tener interlocución, es necesario y es fundamental que el gobierno maneje distinciones y maneje una línea de autoridad mucho más fuerte frente a los negociadores de las FARC e imponga sus medidas y su política, porque está claro que las FARC van a seguir actuando de esta manera para buscar mucho más oxígeno en la mesa de negociación. Es una medida para ganar peso en la negociación. Andrés. Sí, pues referente al primer tema, es una tristeza que una alegría tan grande que pudiera estar invadiendo nuestra ciudad, hoy en día es una tristeza y un acto de reprocho. Efectivamente sí, todo parte de un desorden social, un desorden de nuestras comunidades, un tema de convivencia, un tema de analizar un poquito más nuestros actos y ser respetuosos no solo con nosotros mismos, sino con el resto de ciudadanos que habitan esta ciudad. Todo parte de un hecho concreto que es el desorden en la justicia, como lo mencionaba Andrés anteriormente. Ya hoy en día pues no hay un respeto ni por la otra persona ni por el ejercicio judicial. Entramos en unos procesos como de desorden personal, es decir, todo lo hacemos a los extremos, y eso pues da pie para que sucedan este tipo de cosas. De nuevo reitero, da tristeza ver que una alegría de un departamento prácticamente, porque pues eso implicaba ganar esa 9ª estrella que se ganó el Cali, fuera opacado por tales hechos. Y pues respecto al tema de las FARC, pues es una guerra desmedida, donde yo creo que ningún actor involucrado en una guerra tiene un acto mínimo de conciencia. Creo que hacer cosas como esto, que no solo afectan al ser humano, al individuo, sino que afectan el medio ambiente, la naturaleza, o sea, regar petróleo en un entorno de producción, en el campo, en lo que sea, pues tiene consecuencias no solamente económicas, sino también de vivencia. Y pues sí, son reprochables todos estos actos. Da tristeza tener que abrir un programa un lunes a esta hora con semejantes noticias, y todo hace parte de una guerra. Yo creo que lo más importante es enfocar todos los esfuerzos para que esa guerra no continúe, es decir, no tener más legitimizadores de estos actos, ¿sí? Si nosotros le damos cese al fuego, terminamos esta guerra lo más pronto posible, vamos a salir de todos estos escándalos más pronto posible. Aunque muchos de los llamados especialistas y promotores del deporte consideren que no es así, soy de los que creo que hay que acabar con la sinvergüenzada de permitir que empresarios del deporte usen la institucionalidad pública, tanto del país entero como de las regiones y de las ciudades, para lucrarse ellos a costa del dolor y del desorden social. Si hubiera un evento con un artista traído muy importante de fuera, tengan por seguro que si se presentaran desmanes en el espectáculo, a ese empresario le cae toda la fuerza de la ley, y a ese empresario lo perseguirá la gran prensa, la misma que se queda callada y que lo pasa como una noticia judicial por allá de poca monta, y le exigirían que arregle daños físicos y daños en vidas humanas que se hubieran generado por el desmán que se presentara en el espectáculo artístico del que estuviéramos hablando. Pero en el caso del fútbol hay una total impunidad, y ni el alcalde
de cada ciudad en la que están comprometidas estas organizaciones deportivas, ni la Federación de Fútbol, ni la DIMAYOR, ni nadie dice: esta boca es mía. ¿Por qué razón tenemos que aceptar, como decía la presidenta del comité o de la Fundación Pro Estadio de Medellín, que cada que haya un partido de fútbol en una de estas ciudades, la comunidad que vive en su entorno quede secuestrada? ¿Por qué razón, si ellos pagan impuestos como todos los demás habitantes de la ciudad, incluyendo a esos mal llamados hinchas que son simples delincuentes disfrazados de hinchas? ¿Y por qué razón 3.000 policías tienen que focalizarse en 10 cuadras a la redonda, dejando descubierta toda la ciudad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el manto de impunidad que tienen los dirigentes deportivos del fútbol, que logran que ni el alcalde, repito, ni las autoridades policivas, ni las autoridades deportivas procedan? ¿Por qué permitir semejante atropello a la convivencia ciudadana sin que a nadie le importa? Y el día lunes los periodistas, tanto escritos como radiales y televisivos, simplemente dan cuenta de que el hospital departamental fue muy afectado, que llegaron 85 heridos, que hubo tantos muertos, que el Deportivo Cali no pudo terminar la celebración, que pobrecitos todos, que qué dolor, que qué pena, que se empañó la copa. Esto es una vagabundería. Gústele a quien le guste, la cual hay que llamarla por su nombre. Es una vagabundería seguir tolerando semejante tipo de mal llamadas celebraciones. En segundo lugar, entremos en el tema, ya que usted es aspirante al Consejo, por ahí veo que ya llegó nuestro otro invitado, Duvalier Sánchez. Quiero que hablemos, y como usted ha tenido que ver con vivienda, del problema de vivienda ilegal o subnormal en la ciudad de Cali. Cali se supone que tiene un área territorial de aproximadamente 10.000 hectáreas de terreno. 10.000 hectáreas de terreno. De ellas, 500 hectáreas están copadas por asentamientos ilegales o subnormales, que corresponden a 124 barrios, que no están debidamente reglamentados. En el Alto Jordán, detrás de Terrón Colorado, detrás de las Tres Cruces, al fondo de Agua Blanca, por el Pondaje, por Charco Azul, por Alto Meléndez, etcétera. Entonces, uno se pregunta, ¿y esos asentamientos que corresponden a cerca de 50.000 personas, por qué se están dando? ¿Quién los está promoviendo? ¿Qué está haciendo la municipalidad? Y sobre todo, ¿qué están haciendo los señores concejales para evitar que esto siga presentándose? Quiero oír su opinión. Bueno, voy a empezar en desorden. Yo creo que lo primero, y es una afirmación un poco temeraria, pero me hago responsable de ella, creo que desde el Consejo no se está haciendo nada para trabajar en ese sentido. Me parece que en esto la administración municipal con muy pocos resultados ha logrado avanzar, y el Consejo en ese tema está absolutamente desentendido. Para entender el fenómeno de los asentamientos subnormales, de los asentamientos irregulares, creo que es importante tener en cuenta varios factores. El primero, Cali es un receptor de población desplazada. Es decir, a Cali estamos hablando que en los últimos 5 años han llegado casi 200.000 personas procedentes del Pacífico colombiano, que normalmente son personas que vienen empobrecidos. O sea, ese proceso de migración del campo a la ciudad es un proceso de empobrecimiento. Entonces, claramente llegan sin tierra, llegan sin un espacio donde vivir, y van a llegar a esos terrenos, a invadir terrenos. Segundo, evidentemente hay promoción de la piratería, de urbanizadores piratas, y en ese punto también hay que ver que estamos teniendo unas dificultades serias.
Pero cuando uno ve lo que está pasando es que es un problema general, es decir, estamos hablando que el déficit habitacional es de cerca del 46-47%, o sea, estamos hablando de un déficit cualitativo de cerca del 30% y estamos hablando de que el hacinamiento en Cali debe llegar al 15, al 20%, entonces son problemas que se están mezclando y que se están exacerbando con esa llegada de población inmigrante de otras regiones de la costa pacífica, sobre todo, que evidentemente llegan sin absolutamente ningún activo, ningún ingreso, ningún trabajo, y llegan a ser parte de esa población que en Estados Unidos llaman población ninja, no income, no job, no asset, sin ingresos, sin trabajo, sin activos, sin capital. Y lo único que les queda es asentarse en la periferia de las ciudades, que son terrenos que normalmente no están obviamente habitables, que no tienen muy claros los derechos de propiedad asignados y que normalmente hacen uso de una medida que alguien se las tiene que contar, que es la posibilidad de asentarse y al cabo de unos años reclamar el derecho de posesión, no el derecho de propiedad, sino de posesión, que les genera unos derechos de que no pueden ser removidos de esa tierra si el municipio no los reubica. Entonces, 10 años son alrededor de 10 años para que el municipio pueda y deba actuar, o sea, no los pueden mover sin ningún tipo de medida alternativa. Pero pues una familia, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en la Comuna 18 y hay un asentamiento que se llama El Árbol, son alrededor de 220 familias. Al cabo de un año ya las querían desalojar, pero la presión de la comunidad, de las organizaciones es tal que desde el minuto 1 que esas familias se asientan, ya el municipio tiene una carga y tiene unas dificultades para mover a esas familias. No se les puede sacar de ahí porque simplemente no tienen nada. Entonces, ahí hay que poner un poco de humanidad, hay que poner un poco de autoridad, y esa mezcla es bastante difícil, porque es que hasta qué punto la autoridad de devolverle los terrenos a sus legítimos propietarios se convierte en un problema humanitario cuando dejamos sin vivienda y sin terrenos a familias que no tienen absolutamente nada para lo cual en donde vivir. Muy bien, antes de darle la palabra a nuestros otros dos contertulios, leo un mensaje que Juan Carlos Castro nos hace llegar por WhatsApp al informativo de nuestra gente. Lo siguiente tiene que ver con el programa de hoy. En vez de promover campesinos de ciudad con el dinero que van a comprar una vivienda en Cali, compren un terreno productivo rural para no tener una miseria urbana, sino riqueza rural, dice él. Y este punto se conecta dramáticamente con una noticia que también hoy recibimos, y es que de las más de 6 millones de hectáreas que se supone que corresponden a desplazamiento en los últimos años en el país, solo se han logrado restituir con todas las de la ley 86.000, o sea, ni siquiera hemos llegado a 100.000, o sea, ni siquiera hemos llegado al 10% del primer millón, y quedan 5.914.000 hectáreas que supuestamente corresponden a desplazamientos, a invasiones, a desalojos que ha originado esta guerra fratricida sin resolución. Y claro, esos campesinos y estos habitantes rurales se vienen volcados a la ciudad, entre otras porque, y también lo decía el secretario de Vivienda de Cali en recientes declaraciones, porque el famoso cuentico de las viviendas gratis le hizo más daño que bien a las ciudades como Cali, porque la gente de los entornos cercanos ha dicho, oiga, aquí yo estoy viviendo de arrimado, vámonos para Cali, que en Cali hay vivienda gratis. ¿Cómo la ve usted? Pues esos son defectos de orden estructural, ¿no? Yo creo que todo el tema de asentamientos, todo el tema de desigualdad en las ciudades, parte de la realidad nuestra, ¿sí? Nosotros, en Colombia no se toman decisiones de fondo, ¿sí? Son decisiones que benefician a ciertos intereses en ciertos momentos. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las viviendas gratis, pues ese es un tema electoral, netamente electoral, ¿sí? Es un objetivo que se está enfocando para una campaña posterior a una presidencia. Yo creo que si la economía funcionara en torno a un proyecto de vida digno para las personas, tuviéramos menores dificultades. Efectivamente, la violencia tiene que ver mucho en esto, y la violencia hace parte de ese orden estructural que funciona en este país. Entonces,
pues la gente, yo creo que Colombia toda la vida, y si uno lee un poco de la historia de Colombia, toda la vida ha sido un tema de desplazamiento, ¿sí? Pues hablar muy cercanamente con mi madre me contaba cómo ellos tuvieron que emigrar del Tolima por el tema de la violencia, ¿sí? O sea que siempre ha existido el tema de migraciones en las ciudades. Cabe resaltar que no tener una visión clara, una metodología proyectada, no hacer ese tipo de análisis en temas urbanísticos, cuando solamente se proyecta desarrollo, se piensa netamente desde lo financiero, ¿sí? Es decir, hoy en día tenemos Valle de Lilí y toda esa zona muy bonito, muy bien proyectado, pero cada metro cuadrado ya está costando demasiado para una persona. Entonces eso hace parte de todo este tema de asentamientos, aparte de las mafias que donde ven un lucro, pues ahí se meten también. O sea que es un tema bastante profundo, es un tema de proyección de ciudad, de amor por la ciudad, de amor por el país, ¿sí? Y si no se desarrollan este tipo, o sea, no se proyecta un país con esta visión, creo que va a ser muy difícil acabar con todos estos fenómenos que pasan y que suceden. Antes de darle la palabra a Duvalier, permítame leer el mensaje que Eberto Zúñiga Rodríguez nos envía también. Buen día, esta es mi pregunta. ¿Qué alternativas dignas de vivienda tienen las personas desplazadas por distintas situaciones que llegan a Cali, que buscan asentamiento en distintos sectores aledaños, amén de la distribución actual del POT? Usted, Duvalier Sánchez, es candidato a la Asamblea Departamental y Andrés Felipe es candidato al Consejo de Cali. Uno de los dramas que vive la comunidad actual es la falta de vivienda, y no solo es la falta de vivienda como techo, sino la falta de vivienda como amoblamiento urbano con todos los servicios institucionales que esto requiere, porque si usted le da a la gente una casa que tiene techo y quizás tenga un baño y una cocina, pero en su entorno no hay vías, no hay centro de salud, no hay escuela, no hay seguridad, no hay parques, pues simplemente lo confinó a una parte dentro de la ciudad. Bueno, varias cosas. Lo primero es que Cali ha venido desde que se hizo el POT con un déficit de vivienda por una sencilla razón: ha fracasado porque no tiene política social de vivienda, punto. No lo ha podido planear, no ha podido prever hacia futuro cómo va a estar las migraciones, los desplazamientos y dónde va a ubicar esa gente que está llegando, además de la que ya estaba. Es decir, Cali nunca ha podido tener una política social de vivienda, y por eso todo el tiempo estamos sobre emergencia viendo sobre qué ejidos, sobre qué terrenos de la ciudad vamos a construir. Además, porque a eso se le agrega algo, y es que nadie quiere vender tierra para vender el metro cuadrado a 300.000 pesos. Nadie quiere vender la tierra para eso, todo el mundo la quiere vender lo más caro que pueda. En ese sentido, se ha obligado a la gente de Cali, al no ofrecerle una solución de vivienda, a desplazarse a los municipios vecinos. Entonces tienen que ir a Villagorgona, a La Aldea, a Palmira, a Terranova, en Jamundí, y así sucesivamente, lo cual es gravísimo, porque además Cali no se entiende como una ciudad que contribuye y colabore con sus vecinos, sino que la relación es casi las patadas. Entonces, y eso lo hemos visto no se ha podido solucionar un puente que se cae, como el puente Juanchito. Lo vimos este año cuando se le quería poner un peaje a Jamundí. O sea, todas esas cosas son los mensajes que ha venido mandando desde Cali los gobiernos sobre cómo es la relación con los vecinos cuando le conviene y cómo cuando no le interesa. Bien, en Cali se han venido desarrollando los siguientes planes de vivienda: Comuna 18, Santa Elena, Potrero Grande, que Potrero Grande fue hecho por la Secretaría de Vivienda, los diseños son de ellos. Se hizo los talleres del municipio en la octava. Recientemente Llano Verde, con las casas, con el programa del gobierno nacional, con las casas gratuitas. Hay unos proyectos recientes, que son más recientes, que son para las personas del PEJAOC, del Plan del Jarillón, y lo han hecho al lado del río Cauca, que ya no son viviendas como las de antes, digamos, para terminar de construir, sino que son en unidades residenciales. Cada vez, digamos, tratando de suplir el espacio, acotando los espacios de la vivienda para que la gente termine viviendo en cajas de fósforo. Y a esto agreguémosle algo: no es solo la tierra que se dispone para construir y dar una solución de vivienda, que es necesario.
El doctor Tejada dice, además de los equipamientos que garanticen salud, educación, servicios básicos y movilidad. Creo que esas son otras cosas que ni siquiera se prevén y que cuando el daño está encima, estalla como una papa caliente. Pero hay uno aún más grave para mí, y es el tema de cómo pongo a personas con formas de vivir diferentes, a diferentes lados, con diferentes experiencias sobre la ciudad, sin hacer tejido social, a convivir en paredes compartidas, donde escucho hasta cuando le hablo al oído a la pareja, el del vecino escucha. Entonces eso ha hecho un detonante social como el que vemos en Potrero Grande, que es una mezcla de jóvenes sin empleo, madres cabeza de hogar, que al final termina en pandillas, y asimismo eso se ha repetido en Llano Verde en menor escala porque apenas digamos está creando. Entonces creo que no prever todas esas situaciones hace que hoy el problema de violencia en estas laderas sea mayor, y que la casa no se convierta, o la vivienda no se convierta en una solución de inclusión, de desarrollo, sino también un problema sobre el territorio y cómo puede hacer que la gente viva y conviva en comunidad con las otras personas. Hay un problema gigante. Andrés Felipe, además de todos estos temas que hemos venido tocando relacionados con la vivienda, surge uno nuevo, y es que como aparentemente el POT nuevo autoriza hacer construcción en altura en la zona de ladera, ¿sí? Ya hay noticias de que ¿cómo se llama? Cristo Rey, la parte de atrás de Cristo Rey ya está siendo invadida, está siendo cercada. Debe uno suponer que quien sea el dueño o los dueños de esas tierras que son rurales y que no tenían vocación urbanizable, van a dejar que lleguen los invasores, porque para el dueño de esa tierra, como lo acaba de mencionar Duvalier, es más negocio dejar que la invadan para que el Estado municipal, o sea la alcaldía, se vea obligada a comprársela a él, porque se la invadieron, pero ya no a precio de metro rural, sino a precio de metro urbano. ¿Será que estamos ante la presencia invisible de autores intelectuales de esta cascada de asentamientos ilegales que vive la ciudad de Cali? Sí, con toda seguridad hay actores que están muy interesados en promover esto. El problema es que son muchos, ¿sí? Son muchos, y ya desbordamos la capacidad institucional de respuesta. La oferta institucional que tenemos para responder a los problemas de vivienda es muy insuficiente, es bastante incipiente. ¿Qué está ocurriendo? El metro cuadrado en Cali es relativamente más bajo que el del resto de las capitales de Colombia, pero está en un comportamiento que creciendo el precio. En la medida en que estamos urbanizando y que estamos agotando los excedentes que teníamos de suelos urbanizables, estamos ya empezando a anexar al suelo urbano, lo que dice el señor José Alberto, suelo rural. Y eso evidentemente está empezando a generar presiones al alza de los precios. Eso es un negociazo, porque es que hay que partir del hecho que la tierra, el uso de la tierra es un negocio, y que ahí se mueven incentivos económicos muy poderosos. Y estamos simplemente frente a un problema, y es la demanda de vivienda es muy alta, la oferta es insuficiente, y tras del hecho, como se está pensando la vivienda, y es algo en lo que Duvalier hace mucho énfasis, se está pensando en la vivienda, es como cómo metemos a 4 o 5 personas en una caja, pero no cómo interactúan, no cómo le generamos además derechos sobre esos terrenos a las personas. ¿Qué pasa? Cuando una persona es reubicada, por ejemplo, en Potrero Grande y todo eso, los primeros años tienen una clausulita, y es que no pueden vender, no pueden arrendar y deben vivir ahí. Pero ¿qué pasa? Esas personas vienen de tener su tierra, vienen de poder negociar libremente sus tierras, de poder asentarse libremente, y se encuentran con unas restricciones institucionales que lo que hacen es generar incentivos perversos es como decirle a una familia, venda o alquile. Entonces, yo creo que ahí nosotros estamos en mora de pensar lo de la vivienda como hábitat. Es decir, cómo la persona se inserta favorablemente en el ambiente en el cual se va a vivir. Entonces yo creo que ahí es donde debemos tener como mucho énfasis, ¿no? Recreémoslo con un ejemplo puntual de qué está pasando. Ciudad Paraíso, el proyecto del centro de renovación urbana del centro de Cali, ha generado que las personas que vivían en el centro, en el sector del Calvario, de San Bosco, pues se tengan que mover. Bien,
Eso generó un problema gigante porque entonces las personas primero les iban a comprar a precios que ellos no querían vender, eso es lo primero, o sea, no se querían ir de allí. Dos, les querían comprar precios que ellos no estaban dispuestos a darlo, entonces ahí se generaba una disputa entonces sobre el bien general, sobre el bien particular, etcétera, etcétera. De fondo, ¿qué había? Que las personas son desplazadas de su lugar donde viven, por ejemplo las del Calvario, hacia las periferias de la ciudad, porque no les van a ofrecer una oferta. Y lo otro es que ellas no son de reubicación, porque ellos ahí no están invadiendo nada, son simplemente casas viejas del centro de Cali. Entonces a ellos lo que se les va a hacer es comprar el lote y obligarlos a buscar una solución en otro lado. ¿Qué decían las personas del Calvario? Es que no nos interesa irnos además porque aquí funciona además nuestra economía, o sea, su economía funciona en el lugar donde estaban viviendo. ¿Cómo? Con almuerzos a 1.000, sopas a 500, alquiler de habitaciones a 5.000 pesos, y de eso pues viven. ¿A qué otro lugar de la ciudad en qué otro lugar de la ciudad vamos a encontrar una economía, una microeconomía que nos permita vivir? ¿Quién nos da una solución sobre eso? Dicen las personas de allí el Calvario. Como eso, son muchas las situaciones, también en otros lugares donde las personas ya han invadido, viven en precarias condiciones, pero han logrado encontrar una forma de vivir que para ellos es más digna a que los desplacen y los lleven a periferias, a lugares donde pues básicamente los aíslan, y eso se siente, y esos los llevan en el pecho y lo sienten con la ciudad, con los gobernantes, con nosotros, con los ciudadanos, y es básicamente la ciudad nos margina, no nos da oportunidad de hacernos a una vida al interior de ella. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer si lo pensamos como administradores de la ciudad? ¿Qué puede hacer Cali que acaba, yo quiero insistir mucho en el famoso POT, porque es que ese POT ha dejado un boquete grandísimo para la urbanización ilegal en la ciudad, y veo venir que toda la ladera de Cali va a terminar llena o de asentamientos subnormales en una primera etapa para lograr que el Estado municipal compre a buen precio o a hiperprecio esas tierras hoy rurales, y mañana revendidas esas tierras a constructoras que van a hacer edificios, no precisamente para la gente desplazada que viene del campo, sino para personas que tengan capacidad de pago de apartamentos estrato 4 y estrato 5. ¿Cómo lo ve usted? Pues ya nos dejamos meter el dedo en la boca, como dice el dicho, ¿sí? Yo creo que cabe una gran responsabilidad sobre los concejales del momento que aceptaron, ¿sí?, esa propuesta, sin mirar a fondo el tema de los negocios que hay detrás de todo esto. Yo creo que la propuesta se presentó con ese fin, ¿sí?, se presentó con la visión de generar un negocio posterior, donde los que se benefician pues son los propietarios de los terrenos a los cuales se les va a incrementar su valor. Yo creo que eso era claro y evidente, se discutió mucho el tema, pero en últimas terminaron doblegados a los intereses personales, creo, de cada persona. O sea, que hacer ahorita algo es muy complejo. Creo que lo que la gente tiene que hacer es elegir mejor. Es la única manera de mitigar todos estos impactos y todos estos acontecimientos. Si el doctor Tejada lo permite, pues para que los madres, cabeza de hogar y los líderes que nos ven hasta ahora y los ciudadanos, pues entiendan un poco cómo se discutió esa parte en el POT. Bien, Cali entre el 70 y quizás finales de los 90 se desarrolló, y toda su oferta, digamos, de vivienda, organizada o desorganizada, se dio sobre el oriente. Lagunas que habían allí, ejidos, lotes, se dieron, digamos, allí todo este desarrollo que hoy vemos y conocemos como el distrito de Agua Blanca. Ahora bien, esto llegó hasta donde podía, hasta el Jarillón, es decir, no continuó porque el río Cauca no lo permitía, doctor Tejada. Entonces, ahora, los nuevos desplazamientos, las nuevas migraciones que han se dado sobre Cali, han empezado a desarrollar la vivienda sobre la ladera, y esto ya es muy grave, Ahora bien, en el POT, lo que se hizo allí, estoy describiendo un poco cómo se toma la decisión, que de entrada pues es perversa, era
reconocemos la incapacidad de la alcaldía y de la autoridad para frenar las migraciones sobre la ladera. Eso es lo primero que se hace. Es decir, le queda grande a las autoridades responsables de eso lograr detener todos estos desarrollos incompletos, todas esas invasiones que se están dando sobre la ladera. Entonces lo que proponemos en el POT es que mientras esto siga siendo reservas forestales, parques, ecoparques de la ciudad, pues siempre van a estar en riesgo de invadirse. Entonces lo mejor que podemos hacer es hacer estudios sobre en qué lados de los farallones se puede construir y construir legalmente. Que construir legalmente impacta menos que lo que hace el desarrollo incompleto de las invasiones. Y bajo esa lógica se permitió construir. Bueno, antes de darle la palabra a Andrés Felipe, veamos qué dice el ministro de Vivienda precisamente sobre toda esta problemática de la vivienda gratis, la ampliación de la oferta de vivienda institucional para ciudades como Cali. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le hizo un llamado a la administración municipal a crear espacios para la construcción de viviendas de interés social y evitar que éstas solo se desarrollen en municipios aledaños a Cali, como Palmira, Jamundí y Yumbo. Y es muy importante que la gente no se tenga que desplazar de su ciudad a buscar vivienda en otras ciudades, porque se nos vuelven ciudades dormitorio y eso para la gente es perjudicial. Nuestro llamado respetuoso es a generar suelo de forma urgente, planes parciales de forma urgente, para que la gente pueda comprar vivienda en Cali. Según el ministro, Cali cuenta con suficientes terrenos para la construcción de este tipo de viviendas, pero la falta de gestión está generando que la ciudad se expanda hacia otros municipios, lo que acarrea enormes inversiones en servicios públicos e invasiones en zonas de vocación ambiental. Lo que pasa es que los planes parciales no han salido con la agilidad que deben salir y esto está haciendo que los constructores se vayan para Jamundí, se vayan para Yumbo, se vayan para Palmira o otros municipios de la zona. Es importante que Cali atraiga a la gente, no tanto por los constructores, sino por las personas, que las personas puedan trabajar, puedan educar a sus hijos en el mismo lugar donde viven. El funcionario agregó que Cali es una de las ciudades con mayores necesidades de vivienda en el país. Acá tenemos alrededor de 140.000 familias que están buscando vivienda para personas entre 2 y 4 salarios mínimos que necesitan, por ejemplo, verse beneficiadas con el programa de Mi Casa Ya. Se espera que la alcaldía de Cali agilice su gestión para facilitar la construcción de un mayor número de edificaciones y así no se continúe vulnerando el derecho a la vivienda de millones de familias. 140.000 familias son aproximadamente 600.000 personas que están esperando una alternativa de vivienda digna y estable. La pregunta que se hace uno escuchando al ministro es, ¿y Cali, el perímetro urbano de la ciudad, sí tiene espacio para hacer desarrollo urbanístico de vivienda con el amoblamiento correspondiente para atender este tipo de demanda, además de la que todos los días crece, porque para nadie es un secreto que Cali se convirtió en un punto migratorio, en un foco, en un eje de llegada de todos los flujos migratorios del suroccidente del país, que hace que nunca la oferta institucional alcance cercanamente a la demanda que todos los días crece. Bueno, es muy interesante lo que se está planteando. Primero, es probable que Cali tenga terrenos todavía. De hecho, es muy probable que el suelo de Cali esté subutilizado. Pero ¿cuál es el problema? En la medida que sigamos en esa tendencia, pueden ocurrir dos fenómenos que son bastante negativos. Primero, que las personas que no pueden pagar se van a ir a las laderas, y quienes pueden pagar van a ver que los precios de la vivienda crecen por encima de lo que crecen sus ingresos. En la medida en que Cali siga esta tendencia, lo que va a ocurrir es que los precios de la tierra van a crecer, y van a crecer por encima de lo que están creciendo sus ingresos. Y quienes no pueden pagar, ¿a qué se ven obligados? A irse a las periferias o a irse a otros municipios. Segundo tema que es bien importante, la vivienda no se puede entender y no se puede seguir entendiendo como un fenómeno y como una política que parece que fuera aislada. Uno de los errores de política que yo considero que actualmente se están cometiendo es que la política, el tema de vivienda se está vinculando exclusivamente como si fuera un tema de infraestructura nomás. Está muy bien que se construya vivienda, eso dinamiza la economía, pero el problema es que estamos hablando de un tema social en el cual, primero, ¿cómo insertamos a esas familias que llegan de otras regiones, que es mano de obra no cualificada, mano de obra que no está especializada en oficios propios que es de la ciudad,
y que obviamente se van a encontrar con una primera gran limitación: escasez de empleo, escasez de oportunidades de hacer negocio, de emprender en la ciudad. Ese es un tema que hay que tener en cuenta y que hay que tener presente. Vivienda no se puede concebir aparte del desarrollo económico local. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos llegando a la ciudad, estamos invadiendo la ciudad, estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental, pero no estamos generando tampoco los mecanismos, por ejemplo, para que esas familias tengan empleo, para que esas familias puedan fácilmente montar un negocio, etcétera. Entonces hay que insertar la política de vivienda no en un tema de solo infraestructura, tiene que ser en un tema de desarrollo económico local. Pero les pregunto a los tres, escuchando uno al ministro invitar a la alcaldía a que desarrolle vivienda dentro del suelo urbano para evitar la ciudad de dormitorio, uno se pregunta, ¿y eso no es contradictorio con la tendencia mundial, por lo menos europea, donde cada vez se está tratando de quitarle crecimiento anormal a las grandes capitales y se está impulsando a que la gente se vaya a vivir, es decir, a dormir, sus casas de habitación estén en los alrededores de las grandes capitales, lo que implica un desarrollo de otro tipo de infraestructura, la infraestructura de movilidad, que es el complemento ideal, y que aquí, por ejemplo, teniendo un suelo excepcionalmente plano, no hemos sido capaces que los alcaldes de los municipios, liderados por el gobernador y por el alcalde de Cali, entiendan que podríamos estar interconectados 5 o 6 municipios permanentemente para que la gente no tenga la tentación de venirse a vivir aquí, sino que se puede quedar viviendo allí en Viges, en Jumbo, en Candelaria, en Florida, en Pradera, en Villarrica, en Puerto Tejada, en Santander, en Jamundí, en Dagua inclusive, sin necesidad de tener que vivir aquí en Cali. Eso podría ser una alternativa, pero son decisiones que posiblemente políticamente no dan tanto rédito. ¿Usted qué opina, Andrés? Pues política y económicamente, ¿sí? Porque detrás de todas las decisiones son netamente económicas. Efectivamente, pues la experiencia lo dice, para usted generar ese tipo de desarrollo necesita algunas condiciones, ¿sí? Y entre ellas está el tema de la movilidad, entre ellas está el tema de vivir tranquilamente. En Suecia específicamente, donde tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo, la gente busca la periferia porque encuentra tranquilidad en ella, ¿sí? Encuentra un sitio que te atrae para vivir. Entonces tienen avenidas excelentes para desplazamientos, hay infraestructura, hay caminos de bicicletas que 20, 30 minutos en llegar a otro municipio, pero son utilizadas. Existen sistemas férreos, existe el sistema de transporte público en excelentes condiciones. Entonces eso hace que la gente también busque, ¿sí?, estos espacios, más por el tema de tranquilidad que por el tema económico. Entonces yo creo que la visión de desarrollo tiene mucho que ver cómo evolucionan las ciudades. Entonces aquí se están viendo los proyectos de vivienda. Pues si uno ve todos estos proyectos de vivienda, es preocupante porque pues son casitas de 2 pisos y extensiones amplísimas. O sea, no hay como una visión de que tenemos que conservar los terrenos, en vez de tener como un entorno amigable, es decir, con buenos parques, con buenos espacios de esparcimiento público y todo. No, nos extendemos, porque es más económico, o sea, es más negocio para las constructoras hacer este tipo de vivienda que hacer un tipo de vivienda más organizado y sostenible. Entonces la visión es completamente diferente. Yo creo que, miren, mientras se piense y se tomen decisiones sobre el problema de vivienda como si fuera un problema de tierra y ladrillo, estamos jodidos, porque aquí creo que hemos coincidido en que es un tema además de desarrollo humano y desarrollo social, que la gente se siente incluida y digna, que tiene sus derechos garantizados, y hacia eso pues sí toca tener visión, sea que la oferta se esté yendo hacia los municipios vecinos y que eso esté generando un problema, porque al mismo tiempo en que se da la oferta, porque lo que está ocurriendo es, lo decía el ministro, no hay planes parciales. Cali aún, los constructores por más de que quieran construir, pues aún hoy no pueden, entonces se van a los municipios vecinos y allá los alcaldes sí le disponen de tierra, la que quieran, porque es un gran negocio,
se queda el predial allá y entonces ellos de una van construyendo. Pero entonces eso va a un ritmo, la construcción de esas viviendas y las soluciones por fuera de la ciudad, y a otro ritmo las soluciones que las alcaldías o el gobierno departamental puede dar en temas de movilidad, de equipamientos, etcétera, etcétera. Por eso hoy vemos un taco en el sur de Cali, o vemos un taco en el norte de Cali, o vemos un taco en la salida Juanchito. Punto. Porque va a un ritmo, los intereses privados, ellos construyen, le entrego su tierra y su ladrillo, y el resto ponga la demanda, ponga la tutela o solucione como pueda. Eso es que el mercado siempre va a ir a un ritmo más rápido porque hay una demanda muy alta, y la oferta del Estado, la oferta de los gobiernos municipales va a otro, porque simplemente no se sientan a tomar decisiones en perspectiva sobre esos problemas que van a acontecer. Bien, yo quiero que no dejemos ir algo, y es que también el incremento de la tierra en Colombia y en Cali, que viene rezagada, no es tan alta como en otras ciudades. Les doy un ejemplo: en Neiva el metro cuadrado está a 2.500.000, Neiva. Eso es lo que vale aquí en el oeste, Normandía, por poner un ejemplo. Y es que el dinero del narcotráfico y el lavado de activos se ha metido muy fuerte en el tema de la tierra y de los negocios inmobiliarios, y eso está ocasionando una burbuja gigante sobre un valor que no es el precio real de la tierra y de las viviendas, y eso en Cali en algún momento y en Colombia nos va a afectar. Bueno, Andrés Felipe, usted quiere ser concejal de Cali. Yo supongo que por su trayectoria de que ha estado vinculado con el tema de vivienda hace mucho tiempo, ese va a ser uno de sus focos, y por eso hoy hemos insistido en hablar de este tema. Pero ¿cuál es su posición, la suya? Ya no como comentarista, sino cuál es su convicción frente a la resolución del problema de desarrollo urbano y habitacional de Cali. Y se lo pregunto específicamente con respecto al centro de la ciudad, porque, a ver, es relativamente fácil para uno como comentarista cuestionar por qué van a sacar a la gente del Calvario, de San Pascual, de etcétera, porque sí, pues es gente que lleva hasta 90 años, hay algunas familias que llevan hasta 4 generaciones viviendo en esos lotes, pero también es cierto que desde el punto de vista de lo que es la realidad contemporánea, esa gran área central de la ciudad debiera ser explotada de mejor manera en construcción en altura y en vocación mixta, es decir, residencial y comercial. Entonces, claro, a las familias hay que sacarlas de allí, pero no sacarlas a sombrerazos, sino dándoles unas alternativas no solo dignas, sino económicamente equivalentes. Pero ¿cuál es la posición suya si llega al Consejo de Cali frente a este tema? Bueno, clave, el centro hay que recuperarlo, y Cali tiene que, es decir, el tamaño de las viviendas como se construyen en Cali, yo digo que es el tamaño de la visión que tienen nuestros hacedores de política, y no podemos seguir en esa dinámica, es insostenible. ¿Qué debemos hacer? Hay que recuperar el centro, porque tenemos que hacer que el centro genere valor, y genere valor no solo para los inversionistas, sino para la sociedad, un valor social. El centro tiene un potencial gigantesco en materia turística, en materia, que eso entra en materia económica, pero también debe permitir que optimicemos, eso es lo que decía hace un rato, optimicemos el uso del terreno. No podemos seguir depredando a las laderas. Entonces el centro es clave, es esencial, y cuando pensamos en el centro, pensemos en la figura de un centro extendido, es decir, no solo lo que es el Calvario, sino ojalá llevarlo hasta los límites de la 25, la carrera 15, un poco más allá, porque es necesario que el centro se inserte apropiadamente en la dinámica que queremos darle a Cali. El centro de Cali es fundamental, yo creo que hay que recuperarlo. ¿Cuál es mi preocupación? Y es que volvemos a lo mismo, siempre estamos pensando en planes pero parciales, sin incluirlos en otros programas que se puedan interconectar, que tengan una relación simbiótica con ese proceso. A mí me hablan de Ciudad Paraíso y yo digo, genial, me parece increíble que lo hagamos, pero ¿qué va a pasar con esas familias? Y eso normalmente queda con el signo de interrogación abierto. Entonces yo creo que debemos, ese programa de Ciudad Paraíso hay que insertarlo, por ejemplo, en una articulación institucional del municipio, por ejemplo, con el departamento. Las competencias muchas veces entre el municipio y el departamento y la nación terminan a veces increíblemente riñendo.
Y entonces, ¿cuál es el sacrificado? La sociedad, la región, porque Cali se deja de pensar como una ciudad-región y se empieza a pensar es como una ciudad intramuros. Yo creo que eso hay que hacer una discusión a nivel regional, cómo vamos a insertar a Cali con los 5, 6, 7 municipios que lo rodean, porque eso que pasa en Ciudad Paraíso y que va a ocurrir en Ciudad Paraíso va a ser como un efecto, lo que llaman en economía, un efecto globo. Esa población se va a ir a buscar otro sitio y van a tugurizar otro sitio. ¿Por qué? Porque no se hizo una intervención social integral. Hay que facilitarle el ingreso a esas personas, a las dinámicas de la economía, a las dinámicas sociales, facilitarles su amoldamiento a las reglas de juego de la sociedad. Pero eso no está ocurriendo. Si usted me pregunta qué vamos a hacer, hombre, yo creo que, y espero y aspiro rodearme de gente mucho más inteligente, que eso es relativamente fácil, más inteligente que yo, para resolver ese tema. Pero eso es una discusión que tiene que darse en el Consejo, que tiene que darse en la Asamblea Departamental. No podemos seguir riñendo municipio, departamento y tras del hecho los apetitos de los alcaldes de las localidades cercanas. Y además, con eso que usted menciona del concepto de centro ampliado, uno recorre toda esa zona de San Nicolás, ¿sí? La zona de Belalcázar, San Pascual, San Nicolás, por la parte de abajo de la calle 15 que va hasta la 26 y que llega hasta el río, ¿sí? Eso está lleno de bodegas, está lleno de algunas cuantas fábricas, muy poquitas, porque Michelin, que era la más representativa, ya fue de ahí, y esos son lotes inmensos donde podría hacerse un desarrollo urbanístico espectacular, que tuviera vocación mixta, repito, tanto vivienda como locales comerciales y zona de hotelería y etcétera. De acuerdo, don José Alberto, permítame, mire, hagamos esta reflexión. Va a empezar el proyecto de recuperación de la ribera del río Cali hasta el puente de la terminal, ¿cierto? La calle 25. Yo les pregunto, y con toda sinceridad, respondámonos, y seguramente los televidentes lo harán. ¿Ustedes caminarían ese bulevar después de las 8 de la noche? Hombre, probablemente no. Porque es que lo que pasa es que el entorno impide desarrollos turísticos sostenibles. Mi preocupación es, le vamos a meter una cantidad de dinero al río Cali, es necesario. Cali es una ciudad que creció a espaldas de 7 ríos, y eso es un crimen, un error craso que hemos cometido, pero no podemos seguir pensando que vamos a hacer desarrollos parciales mientras dejamos los núcleos del problema sin atacar. El sector de la isla, del hoyo, todo eso que rodea la Torre de Cali, es un sector, que lo voy a decir con absoluta crudeza, peligrosísimo. Nadie lo camina después de las 6, 7 de la noche. Entonces, ¿cómo pensamos que vamos a hacer potencial turístico? ¿Cómo vamos a pedirle a las personas que vayan a vivir al centro, que inviertan en el centro, que generemos y convirtamos al centro en una cosa que no se vaya a convertir como el centro de Bogotá, ¿cierto? Que es una tierra de todos, pero a la vez es una tierra de nadie. ¿Cómo vamos a impedir que eso siga pasando? Hombre, Cali ya no es un pueblo y tenemos que meternos que Cali es una ciudad que está cercana a los 2.700.000 personas y necesita soluciones de largo plazo. Pero eso que les muestro de lo que está haciéndose con el río Cali, genial, fantástico, y aplaudo a Guerrero porque haga eso. Pero ¿y el resto qué? ¿Dónde está? Pero entonces ahí está el tema. No estamos atacando el núcleo. Y esos tierras de la carrera 10, la carrera octava, todo eso hacia la calle 25, son suelos que dan, con el ejemplo que yo le quiero dar, subutilizados. Quienes los mejores lo utilizan son las bodegas, los talleres y los moteles. Y les cuento que eso es de alto impacto, no genera valor, no genera riqueza. Sobre todo riqueza para social, que se pueda compartir socialmente. Entonces, yo creo que ahí tenemos que sentar una discusión y me late, y yo lo diré como candidato al Consejo, que esas discusiones no se están dando en el Consejo por el interés que tienen nuestros concejales en otras discusiones menos importantes y no en el largo plazo. No, tranquilo, que esas discusiones nos han dado en 4 años a este nivel. Pero bueno, yo lo que creo es que sí debe haber un atractivo y la apuesta sobre el río Cali me parece que hay que darla, incluso llevarla hasta el río Cauca, que llegue hasta Guaduales y Floralia, que ese río Cali se ha aprovechado todo, y ojalá, Andrés Felipe, pudiéramos trabajar en eso. Creo que sería una propuesta maravillosa, que el río Cali desde el zoológico hasta que se conecta con el Cauca sea un espacio para toda la ciudad, todos los ciudadanos que puedan llegar y disfrutar allí de una oferta recreativa, cultural, deportiva, paisajística, maravillosa, que además atraviesa la ciudad. Bien, sobre el aprovechamiento del espacio, pues Cali hay una discusión grande porque es una ciudad pequeña, bajita, pues, lo que llaman en planificación urbana
una ciudad enana. Entonces usted va a Cristo Rey y usted ve que hay pocos edificios y casi todos están sobre un lado. Entonces unos dicen que no, que hay que redensificar para que no nos sigamos extendiendo. Entonces aprovechar la altura para generar más vivienda. Yo creo que hay sectores en los que se podría, es bueno, es una solución viable, y hay otros en que está bien que sea así. ¿Por qué? Porque al crecer la altura pues tiene sus problemas. Por ejemplo, se pierde paisajísticamente. O sea, ya cuando vas a caminar ya vas a ver edificios y paredes y no vas a lograr ver la belleza de la ciudad, y eso se pierde cuando hay construcción en altura. Pero sobre el centro, por ejemplo, sí debería de haber redensificación, que es la gran apuesta que hay. Ahora bien, ha habido un gran problema con Ciudad Paraíso, y es que no han encontrado inversionistas. Y creo que es algo de lo que dice Andrés Felipe. No se han generado los atractivos suficientes para que el inversionista diga: yo pongo mi plata ahí porque hay un proyecto viable, a futuro, económico, que haya personas con capacidad adquisitiva, que hayan ciudadanos, no solo bodegas, que genere una interacción económica, pues para yo invertir. Si doctor Tejada o Andrés, si los invitan a invertir allí y ustedes van y recorren el sector, entonces ustedes van a San Nicolás, ustedes van a la 15, por donde están los locales, ustedes van a Obrero, ustedes dicen, ¿de dónde? O sea, los vecinos, la actividad económica de los vecinos, pues no me genera gran valor. No me genera gran valor. Entonces, ¿yo qué voy a invertir acá? ¿Cuál es, digamos, qué espero? ¿Qué puedo ver yo acá? ¿Qué gano a futuro en estos predios al ubicarme acá? Entonces, por eso creo que hay que mostrar un plan que no sea solo ese Ciudad Paraíso, sino cómo toda esa oferta en el centro de la ciudad pues genera interacción económica de alto valor, alta productividad de ese espacio. Sí, pues yo creo que de todas maneras, y para concluir, falta visión de ciudad, de metrópolis, y yo sí, como lo decía Andrés ahorita, no estamos visionando eso. Entonces pues considero que en aras de elecciones hay que elegir bien, hay que elegir gente que tenga visión de una metrópolis, visión de un crecimiento sostenible, porque no lo estamos haciendo, y con las actuales administraciones no se está haciendo. Uno esperaría más de una persona que ha viajado mucho por el mundo, ¿sí?, para generar una propuesta de proyección de ciudad, lo cual no se dio. Entonces, pues nada, llamar la atención y esperar que elijamos mejor. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos está acabando. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna que le permita ejercer su ciudadanía. Les insistimos, ya es hora de que, ejerciendo la ciudadanía, le exijamos al alcalde, le exijamos a la policía y le exijamos a los directivos de los equipos de fútbol de la ciudad, y por qué no decir del país, que se hagan responsables de la vagabundería de sus mal llamados hinchas, porque una ciudad no tiene por qué pagar el precio de los desmanes que unos sinvergüenzas uniformados de presuntos hinchas hacen con la convivencia ciudadana, y los señores dueños de los equipos nadando en millones de pesos, contando la plata y gozando de sus laureles. No hay derecho, eso es inaceptable. En segundo lugar, si se confirma que las FARC han obligado a derramar esos cerca de 200.000 galones de combustible crudo en la zona de Putumayo, hay que preguntarle a los señores dirigentes de las FARC qué tiene que ver eso con la paz, qué tiene que ver eso con la llamada revolución para apoyar a los colombianos más pobres y más desprotegidos. ¿Cómo no entender que allí se están tirando no solo la vida de muchas familias, sino que están haciendo un atentado contra el planeta que nos pertenece a todos y del que todos somos simples inquilinos, no propietarios, inquilinos? Qué tristeza que esa dirigencia, que es insensible ante la realidad ecológica del medio ambiente, sea la que nos esté diciendo: nosotros tenemos el camino de la paz. Así no se hace, señores. Y en tercer lugar, es hora de que los candidatos a consejos, a asambleas, a alcaldías, a gobernaciones, se formen más,
debieran existir en las universidades, en centros especiales de estudio, diplomados, talleres permanentes, itinerantes y abiertos, que hoy toquen el tema de vivienda, mañana el de movilidad, pasado el de salud, después el de educación, después el de infraestructura, de tal forma que quien aspire a ser candidato demuestre que ha hecho estudios, que ha participado de reflexiones colectivas que hagan que sea innecesaria la tentación con la que muchos llegan a decir tonterías, babosadas para hacerse elegir. Por eso este programa sigue insistiendo en invitar a personas que están poniendo su nombre al criterio del escrutinio público para que nos demuestren cuáles son como los elementos de juicio y los elementos que confirman que sí están siendo responsables en sus propuestas de ciudad. Así que hoy hemos tenido a Andrés Felipe Galindo, quien aspira a ser candidato a concejal de Cali. Si lo es, le exigiremos que demuestre que es serio y responsable en sus propuestas de ciudad en los temas de vivienda, igual que con Duvalier en los temas de asamblea departamental. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.